enseñar a hacer unos posavasos. Tengo aquí unos cartuchos de escopeta vacíos. Se puede hacer también con anillas de lata, con infinidad de cosas. Yo he cogido esto, ¿vale? Y os voy a enseñar, por ejemplo, con los cartuchitos. Vamos a hacerlo y vamos a ver el resultado. Bien, ya tenemos todo preparado. Este es el molde donde vamos a meter los redondelitos estos de los cartuchos. Lo tengo boca abajo para que no coja polvo. Tengo mis 4 moldes, todo preparado para la resina. Tinta en polvo negro, le podemos echar también líquido. Y he preparado unos abridores por si me sobra resina, ¿vale? Lo voy a meter dentro de aquí, así, ¿ves? Dentro del cartucho. Y aquí tengo unos moldes de horóscopo, ¿vale? Tengo varios por si me sobra resina, aprovecharla. Y vamos a utilizar este tipo de resina con 2 componentes y muy importante, la proporción del fabricante, siempre en gramos. Y aquí está el peso. Y nada, pues no quiere decir que la resina te vaya a dar muy poco tiempo, te da tiempo de sobra. Da entre 30-40 minutos dependiendo de la temperatura, aunque vamos a tener tiempo de sobra. Pero nada, siempre es bueno tenerlo todo preparado solo para echar resina. Pues vamos a mezclarla. Bien, vamos a ahorcar un poquito aquí, por favor. Siempre es bueno de que lo hagamos cuando lo mezclemos en un recipiente. Es bueno mezclarlo, echarlo en otro y volver a mezclarlo. No voy a echar mucho, voy a echar un poquito. Aquí. Y voy a echarle un poquito de negro. Lo veáis, más o menos. Y movemos bien. Cuando estamos bien, bueno, damos la vuelta al molde. Y solo le vamos a el fondo. Solo va a cubrir el fondo, ¿vale? Es que esta resina es la que nos va a servir como pegamento. No tenemos que utilizar ningún pegamento rápido ni nada, porque y no se va a despegar. Va poquito, una capa finita negra. Podéis coger con lo que os guste. Yo prefiero el negro porque me gusta. Y vamos colocando los cartuchitos aquí en el mismo orden que lo tenemos aquí. Ahí. Yo le voy a poner un poquito de peso porque si os fijáis el molde está un poquito bombado, entonces se pone un poquito de peso para que se quede plano. Como la resina no llega arriba del todo, lo voy a poner aquí. Le voy a poner algo planito, como una tablita. Mira, esto mismo, ¿vale? Le ponemos esto mismo y le vamos a poner peso encima. Le podemos poner cualquier cosita. Yo le voy a poner los tornillos y lo tenemos que dejar ahí. Creo que está bien. Perfecto. Lo tenemos que dejar entre 12 y 24 horas o dependiendo la temperatura que haga en el ambiente, ¿vale? Lo ideal es entre 15 y 20 grados. Y vamos a hacer lo mismo, lo siguiente. Bien, ya lo tenemos todo tapadito, todo tapado y con peso para que se quede, como dije antes, un poquito, que se quede uniforme. Nos ha sobrado negro, vamos a echarlo aquí con mucho cuidadito aquí dentro. Vamos a intentar de nuevo. Vamos a meter el abridor. Aquí está. Ahí. Este lo dejamos aquí, que ya está hecho. Pues ahora espera las 24 horas, 24 más o menos, y lo tenemos listo. Rellenamos unos poquitos de abridores
Y nada, a la espera. Bueno, pues ya tenemos nosotros preparado esto, vamos a desmordarlo. Pues aquí tenemos los posavasos, yo me he hecho esto de madera que lo acabo de pintar. Lo metemos dentro. Y aquí está nuestro trabajito terminado. 4 posavasos, podemos hacerlo de infinidad de cosas. Y aquí está la idea.